Muy buenos días para todos. Celebramos la Santa Misa por el alma de Salomón García y Julián Campos. Ofrece su hija. Por el alma de Hernando Vargas y Paulina Escobar. Ofrece Luz Mary García. Y por las benditas almas del purgatorio ofrece Álvaro Trujillo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Queridos hermanos, en este tercer domingo de Cuaresma continuamos la preparación para la gran fiesta de la Pascua. Hoy el Señor nos pide una respuesta clara en el cumplimiento de su ley. Él ha sido fiel entregando a su propio Hijo como víctima propiciatoria en el leño de la cruz, resucitándolo y ofreciéndonos la vida eterna. Participemos con fe. Dispongámonos a la celebración de la Santa Eucaristía pidiendo todos perdón por nuestros pecados. Tú que no viniste a condenar sino a perdonar. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que dijiste que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien ama mucho. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad, que nos diste como remedio para el pecado el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, y a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia, levántanos siempre con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura y el Evangelio de hoy nos sitúan ante dos pilares fundamentales para el judaísmo: la ley dada por Dios a Moisés y el templo, lugar sagrado donde se ofrecían los sacrificios cultuales. Acojamos las leyes que el Señor quiere que cumplamos y sigamos el camino de la cruz que nos lleva a la experiencia del resucitado. Escuchemos atentamente. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día sábado para santificarlo.
Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra, porque el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabra. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Señor, tú tienes palabra. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabra. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabra. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora.
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía qué hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Yo soy el Señor tu Dios, tu único Dios, el que te saqué de la esclavitud, el Dios vivo, que escucha las oraciones y lamentos, que ve los sufrimientos, que ante esto se preocupa, pues es el Padre, el Dios de ese pueblo, y que no soporta esos sufrimientos y por eso baja para liberar a su pueblo. Esta es la presentación que el Señor hace de sí mismo en la primera lectura en el libro del Deuteronomio, del Éxodo, perdón. Recuerda lo que ha hecho y espera que a cambio, como respuesta a su amor, solo a Él le demos culto y adoración y cumplamos sus mandamientos. Es de alguna manera como el contracambio. Por su bondad es la expresión también de la alianza. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Es como la fidelidad en el matrimonio, que igual que los mandamientos son palabras perfectas, hacen descansar, alegran el corazón, dan luz a los ojos, son palabras tan finas como el oro y tan dulces como la miel. Hoy el Señor presenta los mandamientos y nos hace entender la riqueza que en ellos hay. Hacen descansar, ¿qué significa? Cuando uno hace la voluntad de Dios, por ahí dicen, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Cuando uno cumple lo que Dios quiere, hasta descansa mejor, se reposa mejor. Pero la ley del Señor, como lo dirá también el Salmo, es perfecta. Da luz a los ojos, ilumina nuestra vida. Pero es importante, eso sí, cumplirla y cumplirla con amor, no simplemente como si fuese una ley que oprime, que esclaviza, que obliga y que si no la cumplimos nos castiga. Seguramente puede pasar eso, pero no podemos verla de esa manera. Es siempre expresión del amor de Dios. Y Él también se muestra como el único Dios, por lo que solamente a Él debemos tenerlo en nuestra vida, en nuestro corazón. Hasta aquí uno diría, si todo esto es cierto, entonces a Jesucristo le hubiese bastado simplemente con cumplir la ley y ya está, todo terminado.
Sin embargo, Él quiso ir más allá de la ley, colocando un amor llevado hasta el extremo, hasta las últimas consecuencias, hasta la crucifixión. Y es lo que hoy nos presenta San Pablo. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para nosotros fuerza y sabiduría de Dios. Sí, en efecto, solo el amor nos da la capacidad de soportarlo todo y de sobreponernos a todo. Y solo el amor nos permite entenderlo todo, incluso aquello que aparentemente es ininteligible. Si combinamos las dos lecturas, la de los mandamientos y la presentación que hace San Pablo de Cristo y de Cristo crucificado, nos está haciendo entender que el cristianismo va mucho más allá del cumplimiento de la ley. No se queda como Jesús en el cumplir la ley y nada más, no. El cristianismo se le coloca el ingrediente más importante, que es el ingrediente del amor. Recordemos San Lucas en el capítulo 6, ¿qué dice? Si alguien te pide la capa, entrégale también la túnica. Si alguien te pide caminar contigo 1 milla, camina con él 2. Al que te pide, dale. Esa es la diferencia. Mientras que los escribas, los fariseos se quedaban únicamente en el cumplimiento exacto de la ley, Jesús nos invita a dar un paso más adelante. Yo puedo, por ejemplo, trabajar por cumplir mis obligaciones como esposo, por ejemplo. Pero si le agrego el amor, entonces mi trabajo se vuelve algo satisfactorio, algo que me humaniza, que me hace más grande como ser humano. Yo puedo también cocinar, simplemente por cumplir la ley. Me toca hacer el desayuno, el almuerzo, la comida y ya, terminé. Y si lo hace uno simplemente por cumplir, durante el día está amargado, triste, aburrido. Pero si le ponemos el ingrediente del amor, todo cambia. Es la invitación que el Señor nos hace. Presentamos a un Cristo crucificado, escándalo para unos, necedad para otros, pero para nosotros fuerza y sabiduría de Dios. El amor de Cristo nos da una fuerza especial, nos llena también de una sabiduría capaz de entender tantas cosas. El amor es como unas gafas nuevas que nos permiten ver las cosas con una claridad más amplia. Y luego nos encontramos con el texto del Evangelio de hoy. El Evangelio iniciaba aclarando algo. Dice, se acercaba la Pascua de los judíos. Se pregunta uno, ¿y por qué hace esta aclaración San Juan en su Evangelio? Cuando escribió San Juan su Evangelio era más o menos el año 90, el año 100 de la era cristiana, ya al final del primer siglo. Significa que la Pascua cristiana ya se celebraba desde el año 33, imagínense. Entonces, hablar de la Pascua judía, de alguna manera lo hace para diferenciarla de la Pascua cristiana que ya ellos celebraban. En la Pascua judía ofrecían corderos, ofrecían sacrificios, bueyes, toros. En la Pascua cristiana nada de eso se ofrece. Se ofrece únicamente el único y verdadero Cordero, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en sacrificio por nosotros y por nuestra salvación. Pero también habla de la Pascua judía, porque llegaba para esa época cerca de 100.000 peregrinos al templo de Jerusalén. Imagínense la fiesta de quienes administraban el templo. 100.000 personas llegan a las fiestas. Ellos no veían la hora de que llegaran lo más pronto posible por las donaciones que recibían en el templo. Pero también la fiesta de las casas de cambio, ¿no? Porque en el templo únicamente entraba el dinero sagrado. La gente llegaba con dinero pagano, tenían que cambiarlo en unas casas de cambio que estaban ahí establecidas en los cortiles del templo, y obviamente eso era un negocio, y un negocio redondo, como lo es hoy también las casas de cambio, ¿no? Uno va a comprar dólares y le dicen, está a 4.000. No, es que yo quiero vender unos dólares que tengo. Con mucho gusto los compramos, pero
están a 3.500. Y uno dice, pero ¿por qué si yo los voy a vender a 3.500 y los voy a comprar a 4.000? No entiende uno eso. Pero siempre ha existido ese negocio y ellos de alguna manera lo aprovechaban. Imagínense la fiesta de los vendedores de corderos y de palomas. Mucha gente llevaba el sacrificio desde su casa, pero otros decían, ¿y qué sacamos con llevar un corderito desde aquí? Más bien allá lo compramos, bien bonito. Pero eso sí, costaba, y costaba bastante, porque lo vendían de acuerdo a la ley, puro, de 1 año, sin defecto. Y los precios los inflaban. Imagínense la fiesta también, ¿de quiénes? De los vendedores de comida, de los hoteles. Era un fiestón definitivamente para ellos, desde el punto de vista de las ganancias. De manera que el espíritu de la fiesta, de la Pascua, al menos para ellos, dejó de ser religioso y se volvió comercial. Y el templo, en vez de ser un lugar de culto, parecía más una especie de mercado. Y esto fue lo que le dolió tanto a Jesús. Para él estaba muy claro, como lo escuchamos en la primera lectura de hoy, aquello de: yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios, tu único Dios, el que te saqué de la esclavitud. Era evidente que el Padre de Jesús ya no era el Dios del templo de Jerusalén, sino que ahora gobernaba otro Dios. ¿Cuál era? El dinero, las ganancias, el comercio. Todo se vale, era la ley en ese momento. Todo se justifica, o nuestra ley de ahora, ¿no? El fin justifica los medios. Y para poder ganar, no importa, lo importante es ganar y ganar y ganar. El porqué de su reacción lo encontramos. Dice, la reacción de Jesús fue: hizo una cuerda, botó todas las cajas de los cambios de dinero, sacó los sacrificios y a esos vendedores les dijo que habían convertido la casa de su padre en una cueva ¿de qué? De ladrones. Esa fue la reacción. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Es el cumplimiento de las profecías. El Salmo 69 en efecto dice: el celo por tu casa me devora. Y él era el Hijo de Dios y obviamente no podía permitir que la casa de su padre se hubiese convertido en eso, en lo que estaba totalmente transformada. Pero ¿actúa así siempre? No, es la única vez que se le ve al Señor como de mal genio, diríamos. Él viene presentado como el príncipe de la paz, como el manso y humilde de corazón. Y se pregunta uno, ¿y por qué entonces actuó de esa manera? Cuando normalmente actuaba de otra manera, sobre todo con la gente lejana, con los pecadores. Recordemos, por ejemplo, Zaqueo, considerado de los peores pecadores allá en la tierra de Israel. Lo hace bajar, le dice: quiero hospedarme en tu casa, y está en una fiesta con él y come incluso con él. Recordemos la pecadora penitente, igual la querían matar porque la habían encontrado en adulterio. Y la reacción de Jesús, ¿cuál fue? Acercarse a ella y al final, cuando ya nadie la juzga, perdonarla y decirle: vete, en adelante no peques más. Él condena el pecado, pero tiene misericordia con el pecador porque quiere recuperarlo, salvarlo. Ojalá aprendiéramos de él esta actitud. Hoy en el mundo, por desgracia, se juzga mucho y desafortunadamente la misericordia falta en tantos de nuestros corazones. En cambio se muestra severo, incluso duro, malgeniado, como lo vemos hoy, con aquellos que estaban en el templo constantemente y decían que eran muy cumplidores de la ley, muy celebradores del culto, pero como vemos, en fiestas no reparaban de cambiar a Dios por el dinero y las ganancias. Al fin y al cabo era una ocasión que no podían desperdiciar. Por eso les dice, ya lo dije hace un momento, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y uno se pregunta, ¿por qué tanta severidad con ellos? Con aquellos que supuestamente eran los más creyentes, y en cambio sí tiene misericordia con los alejados. Decía San Bernardo a propósito que es más fácil convertir a un pecador curtido que hacer cambiar la vida a un creyente presuntuoso y equivocado.
Y es cierto, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. También al Papa Francisco lo critican muchas veces. ¿Por qué? Porque dicen, es que él habla mucho de misericordia, pero con nosotros, con los sacerdotes y con los obispos, nos da duro. Aquí quizá encontramos esa explicación. ¿Por qué? Porque la gente sencilla, con una llamada, con un gesto de amor, es capaz de convertirse. Pero nosotros que estamos acostumbrados al manejo de la palabra, a la predicación, muchas veces nos encerramos en nuestro egoísmo y nos curtimos. Y entonces pensamos que estamos haciendo las cosas muy bien. Más aún, nos convencemos de eso, aun cuando no siempre es cierto. De alguna manera el Señor nos está llamando aquí a conversión, sobre todo a nosotros como sacerdotes, a no hacer la fe simplemente una profesión, no, a no vivir nuestro ministerio simplemente como si fuera una fuente de recursos, no es eso. Y en esto hay mucho que criticar, no solamente en la Iglesia Católica, en tantas iglesias, que han convertido la fe simplemente en un negocio o simplemente en una manera de subir cada vez más, incluso políticamente. Y eso no está bien. Al Señor le duele y nos llama a conversión. Al final le preguntan, bueno, pero ¿qué signos tienes? ¿Por qué haces esto? Y él contesta, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Hablando del templo de su propio cuerpo, nos hace entender que el respeto por el templo físico es importante, claro que es importante, pero es mucho más importante el respeto por el propio templo que somos cada uno de nosotros. San Pablo nos enseña, hemos sido creados templos del Espíritu Santo. En nosotros vive el Espíritu. Y por eso el Señor con este mensaje se opone a todo aquello que hace del ser humano simplemente una mercancía. El secuestro, la prostitución, el engaño, la trata de las personas, los migrantes, tantas situaciones dolorosas que vemos. Y de pronto nos escandalizamos porque alguien grita dentro del templo, pero nadie levanta un grito para defender al pobre, al humilde, al que está siendo tratado simplemente como una cosa. La Cuaresma, queridos hermanos y hermanas, es llamada a la conversión. Y no podemos pensar, qué lástima que no vino la señora tal, ¿cómo le hubiera hecho de bien escuchar esto? No vino esa señora porque el Señor quería decírtelo a ti, a mí, a cada uno de nosotros, e invitarnos a conversión. Coloquemos en las manos del Señor nuestra vida en este domingo, profesemos todos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, oremos a nuestro Padre Dios en este tiempo propicio de penitencia para revivir nuestra condición de bautizados y digamos con fe, escucha, Señor, a tus hijos. Escucha, Señor, a tus hijos. Por el Papa Francisco, pastor de la Iglesia Universal, para que su magisterio y testimonio continúe edificándonos en la fe y en la caridad, oremos. Por nuestro obispo, Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, para que, guiado por la gracia de Cristo, continúe su labor pastoral por senda de santidad, a fin de que aumente por su predicación la fe en cada cristiano, oremos. Escucha, Señor, a tus hijos. Para que la legislación de nuestros gobernantes tenga como principio la justicia divina basada en la ley de Dios, oremos. Escucha, Señor, a tus hijos.
por los enfermos de nuestras familias y todos aquellos que libran su lucha entre la vida y la muerte, para que ofrezcan su dolor con confianza cristiana y contemplando al crucificado encuentren la fuerza para abrazar la cruz. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Por todos nosotros, para que acogiendo la palabra de Dios con amor, hagamos de que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección en Cristo cada día de nuestra vida. Oremos. Escucha, Señor, a tus hijos. Oh Dios Padre de toda justicia, que quieres lo mejor para nosotros, te pedimos que escuches nuestras súplicas y nos ayudes a hacer siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste que a nosotros pecadores nuestras privaciones voluntarias nos libraran del orgullo, nos sirvieran de acción de gracias y nos hicieran imitadores de tu bondad al entregarlas para alimento de los pobres. Por eso con los ángeles te glorificamos a una voz y proclamamos tu alabanza cantando. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti.
Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión, tomó pan, dándote gracias lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marco Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Hernando Vargas y Paulina Escobar, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos todos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Padre nuestro, conservemos la vida que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz, donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro, el Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigos de su amor, perdonando en verdad. Oh Padre nuestro, el Señor que nos llamó a vivir en unidad, nos congregue con su amor en feliz eternidad.
nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz, donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro. Oremos. Alimentado ya en la tierra con el pan del cielo, prenda eterna de salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Te pedimos, Señor, que conduzcas el corazón de tus fieles y que en tu generosidad concedas propicio esta gracia a tus servidores, que perseverando en el amor a ti y al prójimo, cumplan la plenitud de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias. Feliz domingo para todos. Muchas gracias. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor